¿Ya? Listo. Entonces, en el primer caso, el observador está moviéndose y la fuente estacionaria. ¿Listo? Si tenemos en cuenta eso y tomamos en cuenta que la frecuencia de nuestra fuente se llama Fs, ¿listo? Y tenemos que esa fuente genera ondas eh, con una distancia lambda su s, ¿listo? Una longitud de onda. Vamos a tener entonces nosotros varias condiciones. La primera, entonces, la fuente está quieta. Es decir, que nuestra fuente tiene una velocidad sub cero. ¿Listo? Y entonces vamos a tener nosotros que la frecuencia del observador sería f sub cero y la de la fuente f sub s. Eso para un desarrollo matemático que vamos a tener en cuenta. Teniendo en cuenta nosotros que el observador se mueve con una velocidad, o recorre una distancia constante, ojo, que estamos teniendo en cuenta nosotros que la distancia es constante, ¿por qué? Porque velocidad por tiempo y no estamos teniendo en cuenta ningún tipo de aceleración, ¿listo? Es decir, entonces en este caso, que la distancia x para nuestro caso sería velocidad inicial por tiempo, ¿listo? Entonces, aquí lo que va a pasar es que el observador va a empezar a detectar una cierta cantidad de ondas a medida que va pasando por cada una de ellas, ¿cierto? En ese sentido, vamos a tener nosotros un par de cosas en este caso. Vamos a tener en cuenta que va a haber un número de frente de onda adicionales que es igual a la distancia recorrida, ¿listo? Dividido por la longitud lambda sub s. Es decir, los frentes de onda que logra detectar la persona, ¿listo? Mientras está recorriendo esa distancia eh, X, ¿listo? Teniendo en cuenta, en nuestro caso, que la longitud de onda del observador es igual a la longitud de onda de la fuente menos la velocidad de perdón, o es la del observador, ¿cierto? Sí, me confundí ahora. Sí, listo. Bien. Entonces vamos a tener la longitud de onda de la fuente menos la velocidad, en este caso del sonido, sobre la frecuencia de la fuente. Teniendo en cuenta esto, ¿listo? Y aplicando como tal esta ecuación dentro de esta que tenemos aquí, o sea, llevando este valor hacia allá, lo que vamos a tener nosotros, pues para nuestro caso, es que la frecuencia que logra el observador o que le llega al observador va a ser igual a la frecuencia de la fuente multiplicado por, pues en este caso, la velocidad del observador más la velocidad del sonido en ese sentido. ¿Listo? Listo, Profe. profe. Bien. Listo. Entonces, en ese caso, ¿listo? Tengamos en cuenta que esta V será entonces la velocidad con la que se está moviendo el sonido en esa longitud de onda que tenemos allí. ¿Listo? ¿Qué pasa? Este caso es cuando el observador se acerca a la fuente. ¿Listo? Y vamos a tener pues un segundo caso que teniendo en cuenta que la fuente está inmóvil, si nosotros miramos en nuestro caso estas dos velocidades ya no serían en la misma dirección, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, si se está alejando, vamos a tener un cambio que sería que en vez de más, utilizamos menos en la velocidad del observador. ¿Listo?
Y esas dos ecuaciones entonces las vamos a tener o las vamos a utilizar para saber la frecuencia a la que está oyendo el observador, ¿listo? Sabiendo la velocidad del observador, bien, y sabiendo pues en ese caso la frecuencia de la fuente. Profe, Señora, no entendí bien ahí el de la fuente. ¿cuál? O sea, el de La fuente la está frecuencia. quieta. La fuente está quieta. Sí, Si la fuente está quieta, ¿quién nos interesa a nosotros? El observador, o sea, la sí. persona, nuestro observador. Y va a ser la frecuencia que logra escuchar el observador. ¿Listo? O sea, este valor que tenemos aquí es la frecuencia del observador. Y esta F sub S es la frecuencia de la fuente. ¿Listo? La fuente. Y entonces, teniendo en cuenta lo mismo, esta será la velocidad del observador y esta, pues la V solita, corresponderá a la velocidad del sonido. ¿Listo? Sí, profe. Ok, ahora sí, sí me entendiste por qué. Sí, señor. Bien, ok. Bien, ¿podemos pasar? Sí, profe. Bien, vamos para el segundo caso. El segundo caso está dado cuando tenemos un observador que se encuentra quieto y un observador, perdón, y la fuente se está moviendo. ¿Listo? O sea que aquí en este caso, la velocidad del observador sería cero y la velocidad de la fuente sí debería ser diferente de cero. Aquí en este caso, pues hay dos observadores, pero es para mirar la diferencia que existen entre los dos. ¿Listo? Vamos a mirar inicialmente cuando la fuente se está acercando al observador, es decir, cuando estamos mirando este que tenemos aquí. Fíjense en una cosa, la longitud de onda en la parte derecha, o sea, esta que tenemos aquí, es mucho más pequeña que la longitud de onda que tenemos aquí. ¿Listo? Y ya vamos a mirar por qué sucede esa diferencia. Pero básicamente esta sería una longitud de onda 1 y esta longitud de onda 1 debe ser mayor que la longitud de onda 2. ¿Listo? Entonces, para el caso en el que la fuente se está acercando al observador, pues vamos a tener nosotros eh, básicamente que nuestra longitud de onda, lambda sub cero, medida por el observador es más corta que la longitud lambda sub s, que sería esta que tenemos aquí. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, bien, y debido a la vibración, la distancia recorrida por la onda, pues será la velocidad, en este caso, de la fuente por el tiempo, perdón, por el periodo. Y pues eso es lo mismo que la velocidad del sonido sobre la velocidad de la fuente sobre la frecuencia de la fuente. ¿Listo?
Bien. Y teniendo en cuenta eso, pues, y la misma ecuación que teníamos ahorita, bien, vamos a tener lo siguiente. Y es que si hacemos, en nuestro caso, lambda sub s igual a b sobre f sub s, ¿listo? Tendríamos entonces, al realizar pues todo esta operación matemática mirando la frecuencia del observador y haciendo los cambios de esta ecuación, incluyéndola dentro de esta, ¿listo? Y haciendo como tal pues ya nuestros cálculos, vamos a tener nosotros que si la fuente se acerca al observador, ¿listo? La frecuencia que se emite cuando llega al observador sería la frecuencia de la fuente multiplicado por la velocidad del sonido sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente, ¿no? Bien. Y en concordancia, pues, ¿qué sucede cuando la fuente se está alejando? O sea, en el segundo caso, cuando tenemos al observador B. En ese caso, pues vamos a tener nosotros que debido a que en ese caso la frecuencia, o sea, este valor de arriba, tendríamos que se debería sumar la longitud de onda del sonido más la velocidad que estaría generándose de la fuente con respecto a la frecuencia y pues vamos a tener al final esta ecuación. Igual, velocidad, la frecuencia del observador será igual a la frecuencia de la fuente multiplicado por la velocidad del sonido sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. ¿Listo? Profe, FPS es frecuencia de la fuente, ¿cierto? Sí. Todas las que tengan que ver con S, ¿listo? Todas las F sub S, B sub S serán con respecto a la fuente, ¿listo? Y las que tienen que ver con la O, tienen que ver con el observador.
Bueno, ¿listo? ¿Copiado? Sí, profe, yo creo que ya puedes pasar. Jaffa. Hoy está Jaffa callada. Profe, ya terminé de anotar, ya puedes pasar. Uy, gracias. Sí, señora, como mande. A ti, profe, gracias. Bueno, ¿qué dijo tu hija ayer? ¿Se puso brava porque la pusiste a ver por video? Es que estaba muy inquieta, estaba muy cansona, entonces venga a ver y saluda. Y se quedó quieta, eso fue santo remedio. Bueno, caso general. Entonces, vamos a tener nosotros, cuando la fuente y el observador se mueven, pues en relación a la Tierra, ¿no? Cuando hablamos en relación a la Tierra es que no tenemos en cuenta la velocidad, en ese caso, de la Tierra. Bien, para nuestro caso, dentro de esta ecuación, pues nuevamente, velocidad del observador, ¿listo? Entonces, esta sería la velocidad del observador. Y esta de abajo sería la velocidad de la fuente. Bien, ahora, ahí ustedes ven que el más y el menos, que yo coloqué van a depender. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta estos tips. Primero, cuando el observador se mueve hacia la fuente, ¿listo? O sea, ambos se acercan, es decir, este primer caso es nuestro observador moviéndose hacia allá y nuestra fuente moviéndose hacia acá. ¿Listo? Por ejemplo. ¿Listo? Una de las velocidades es positiva o la velocidad es sustituida positiva en B del observador. Cuando el observador se aleja de la fuente, la velocidad es negativa. ¿Listo? Profe, perdóname, es positiva cuando Se acerca, van a... Ok, se ok. acerca. ¿Listo? Y vamos a decir que es negativa la velocidad del observador cuando pues se están alejando, ¿no? La fuente aquí y el observador hacia allá. Pero ambos llevan una velocidad. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener más b sub 0, pero aquí vamos a tener menos b sub 0. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, ¿listo? Bien, ahora vamos a tener nosotros de la parte final, y perdón, voy a meterme aquí con el archivo. ¿Qué me hizo? Y pues para que les quede más claro, les voy a mostrar esta tablita que está enseguida para que lo tengan más claro. ¿Listo? Bien, entonces fíjense, otra vez les digo, la fuente y el observador se acercan, tenemos la B positiva. Si la fuente y el observador se alejan, ¿listo? Ahora vamos a cambiar la velocidad
del observador negativa y la de la fuente positiva. ¿Listo? Y si el observador está moviéndose hacia la fuente en el mismo sentido, ambas van a ser positivas. ¿Listo? Si quieren, tómenle, en este caso, pantallazo a esa diapositiva. Ah, bueno, y me comí una. Espérenme un momentico porque me comí una. Voy a cambiarle la imagen un momentico. Porque sí me comí una. Y es cuando, pues, se alejan. ¿Listo? Moviéndose hacia el observador. ¿Listo? En el otro sentido. ¿Listo? Ah, Profe, Una ¿esa cuando para se qué la acercan y otra cuando se alejan. Señora, sí, ¿Esa es la sería la... misma de la anterior? sí, lo único es que faltaba la última. Ok. O sea, no estaba la última ecuación. Es fíjate, o fíjense aquí, que el observador se acerca hacia la fuente, ¿sí? Pero aquí el observador se está alejando de la fuente, así ambos se estén moviendo. Esa es la diferencia para que lo tengamos en cuenta. Ok. Bueno, ¿listo? ¿Ya le sacaron pantallazo? Recomendación, imprímanla. Bueno, vamos a mirar entonces cómo se aplican estas ecuaciones a partir de lo que vimos en nuestro caso. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Dice un tren que avanza a una velocidad de 40 metros sobre segundo hace sonar su silbato cuya frecuencia es de 5 por 10 a la 2 Hz, o sea, 500 Hz. Determina la frecuencia escuchada por un observador estacionario cuando el tren se aproxima, teniendo en cuenta que la temperatura ambiente es de 24 grados centígrados. Listo. ¿Qué nos afectará esa temperatura? ¿Alguien me dice? La velocidad, profe. ¿La No, velocidad mentira. de quién? El sonido. Ok, listo. Teniendo en cuenta que lo que nos afecta es la velocidad del sonido, pues inicialmente tendremos que encontrar entonces la velocidad del sonido, ¿listo? Que pues en nuestras ecuaciones anteriores habíamos dicho que era 331 metros sobre segundo raíz de t sobre 273, ¿cierto? Teniendo en cuenta que esta temperatura está en grados centígrados, pues tendremos que pasarla a grados Kelvin, es decir, 273 más 24, ¿cierto? Sobre 273. Bien, ¿qué sucedería en ese caso? Entonces esto nos daría ¿cuánto nos daría ese valor? De
da 345.24, profe. Ok, 273. 273 más 24 nos da 297, ¿cierto? Dividido señor. 273 nos daría 345.24. 1,87, ¿cierto? Sacando raíz a ese valor. Bueno, yo lo hago aquí completo para que ustedes no digan después que les estoy haciendo trampa. Bien, esto nos daría 331 por 1.043, que sería lo de la raíz, que multiplicado por 331 nos daría 345.24. Sí, profe. Listo. Señor. Entonces esa sería la velocidad del sonido. Teniendo en cuenta las ecuaciones que vimos antes, estas que están aquí, tenemos que tener en cuenta, el tren está avanzando, ¿cierto? Y la fuente de frecuencia estaría en el observador, perdón, el observador estaría quieto o estaría en movimiento. El observador estaría quieto, profe. Listo. Y entonces, si el observador está quieto, ¿listo? Y está acercándose, ¿ok? Sería esta ecuación, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Sí, Entonces, señor. para nuestro caso, tendríamos nosotros f sub 0 igual a b sobre la velocidad del sonido, ¿sí? Menos Menos la B, velocidad velocidad de la frecuencia. ¿Sí? de la fuente o del... La fuente, profe. No es B, ¿no? En la frecuencia. Listo. A multiplicado por la frecuencia de la fuente. Listo. La F no importa si la multiplicó antes o después, ¿cierto? Esto sería 500 Hz, que sería nuestra frecuencia, multiplicado por la velocidad del sonido que nos dio, que sería de 345.24 sobre, entonces, la velocidad que sería en 345.24 menos la velocidad del tren, que sería la misma velocidad de la fuente, ¿no? Que serían 40 metros sobre segundo. Bien. En ese caso, esto nos daría 500 Hz multiplicado por 1.31. Y en este caso tendríamos que las unidades de metros sobre segundo con todas las de abajo se anularían, ¿no? Y pues multiplicado por 500, esto nos estaría dando entonces una frecuencia que oye el observador de 565 .52. Hz. Muy bien, gracias. Profe, yo tengo una pregunta Cuéntame. sobre la fórmula de arriba de que usted colocó, fue una B y S por frecuencia. Ah, ya entendí, profe. Sí, porque estamos hablando de nuestra fuente. Sí, señor. Gracias.
¿Ok? ¿Listo, chicos? Sí, profe. Ok. Sí, señor. ¿Quién está peleando por allá detrás tuyo, Yafa? Mi hermana que está en clase también, profe. Uy, pero ¿cómo Yo era? no soy. ¿Qué está estudiando ella? Hola, profe. Hola. Saludos a su clase. Ay, Jessica, profe, ella también está en tu clase, somos hermanas, estudiamos lo mismo. Ah, ya, no sabía. Listo. Su merced, ¿cómo no presenta? ¿Yo qué iba a saber? Profe, pero yo a veces entraba a su clase y yo saludaba a mi hermana y usted no, ni cuenta se daba. ¿Cómo que no? Sí me daba cuenta, pero ella como no presenta. Pero es que no nos parecemos, ¿no? Que ella es pelinegra y yo pelirroja. Y ella es más cachetona y yo soy blanca, ella morena, entonces no nos parecemos mucho. ¿Ya se enteraron cuál era la adoptada? Ay, profe, ninguna. ¿Qué tal? No es molestándolas, no se preocupen. Ríanse un poquito. El resto no se ríen allá. Es que la mayoría sabe que pues somos hermanas. Ah, ya. Bueno, ok. Bueno, vamos con este. Listo. Ahora dice una ambulancia transita por una carretera a una velocidad de 75 millas por hora, mientras su sirena emite un sonido de una frecuencia de 400 Hz por segundo. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos la frecuencia de la fuente, que sería de 400 Hz, y la velocidad de la fuente, que sería de 75 millas por hora. ¿Listo? Entonces ya sacamos esos dos datos de ahí. ¿Qué frecuencia es oída por un pasajero de un automóvil que viaja a 55 millas por hora en la dirección opuesta cuando cuando el automóvil y la ambulancia se aproximan uno al otro? O sea que inicialmente vamos a tener nosotros que la velocidad del observador sería de 55 millas por hora. ¿Listo? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer en este caso inicialmente? Ah, bueno, no nos dicen a nosotros que la velocidad del sonido sería de 345 metros sobre segundo. Bueno, ¿qué deberíamos hacer entonces? Vamos a cachar alguno. El más participativo de hoy, Giovanni. Sí, sí, profe. Entonces, ya en este caso podríamos utilizar la fórmula que nos dice en donde el observador y la fuente se acercan entre sí. O sea, de Eh, ¿cuál? Tendríamos esta que es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, profe. O sea, esta. Sí, señor. Ok, bien, listo. Entonces, la frecuencia del observador debería ser entonces la frecuencia de la fuente multiplicado por la velocidad del sonido más la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, señor. Ok, listo. Bien. Omar, suba la nota de 2 a 3. ¿Qué hay que hacer? Bueno, profe, pues primero que todo, pues la velocidad, o sea, hay algo que cambiar, ¿no? Porque la velocidad del sonido está en 345 metros, ¿no? Y las velocidades de fuente y del observador está en millas, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo hago la conversión? Ah, Usted tiene pero, las profe, tablas en su casa, cuénteme. ¿cuáles tablas, profe? Ya miro. De la primera clase.
Profe, ya la primera clase, sí. Bueno, listo. ¿A cuánto equivale una milla? En metros. 1000 metros. Uy, eso es un kilómetro. Uy, un metro equivale a Contrario, 0,0006 ¿cuánto millas. equivale una milla en metros? Al revés. Una milla en metros. 1609,3 metros, profe. Ok, 1609 lo vamos a dejar porque ya el coma 3 es muy poquito. ¿Listo? Y ahora tengo que eliminar horas. ¿Cuántos segundos tiene una hora, Omar? 3600 segundos. Listo. ¿Ya? ¿Cuánto dio? 600 más 0,3 más 600. El de abajo, pues que hay que hacer lo mismo, ¿no? Da 0,44. ¿Qué? ¿No? ¿Por 75? Ah, por 75, pero Ay, Dios ya. mío. Ay, Dios Ah, sí. mío, Sí, Omar, sí, sí, sí. Omar, Omar. Ah, pero yo estaba hablando de la fracción, da 33,52. A 30.50. ¿Cuánto? 33,52. Gracias, Dayana. Ahí le tocó. Ay, No me ponga brava con Dayana, que ella no tiene la culpa de que usted haya sacado 2. bueno, y el otro da 24,58. Y el otro da 24,58. Listo. Entonces, aplicando eso dentro de nuestra ecuación, teniendo en cuenta que esto es 400 Hz, que la velocidad del sonido es 345, aquí sería más 24,58 sobre 345 menos 33,52, ¿cierto? ¿Cierto, José Héctor? Sí, señor. Profe, ¿de dónde sale 3605 qué minutos, segundos? Segundos, 3.600 segundos, una hora, ¿cuántos segundos tiene? 6 por 6, 36. 3600. 60 por 60, 3.600. Bueno, profe, eso da 474,48. Bueno, ¿todos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, voy a hacerlo aquí 470 74,48. 48 Hz. ¿Listo? Eso es porque vamos a hacer la otra parte. Esto entonces sería cuando se acercan y ahora me pide que lo determine cuando se alejan. ¿Sí? Entonces nos devolvemos a nuestro ejercicio anterior y cuando se alejan, entonces tendríamos nosotros que tendríamos esta ecuación, ¿cierto? ¿Qué cambian? En ese caso, los valores de las velocidades. En ese caso, entonces sería F igual a Fs menos la velocidad del observador y la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Es decir, que en nuestro caso sería 400 Hz multiplicado por 345 menos 24,58 sobre 345 más 33,52. Bueno, ¿esto daría una frecuencia más alta o más baja? Más baja, profe.
Da 8.60 Hz. ¿Perdón? No, no puede dar 33. 338. 38, perdón. Ah, se Punto me- 60. Listo, hertz. Entonces fíjense que cuando se acerca, la frecuencia es más alta que cuando se alejan. ¿Listo? Sí, profe, listos. Bueno. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Entonces lo que hay que tener en cuenta es utilizar muy bien esta tablita que es la que les puede salvar la patria. Listo, profe. Ok. ¿Terminado de copiar? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, quiz. El quiz es de 2 puntos y van a tener que entregarlos antes de las 10 de la noche en la plataforma. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Bien. Entonces, los ejercicios son estos y tienen que ver con los anteriores. Este tiene que ver con el tren del primer ejercicio que hicimos. Profe, ese es uno, ¿cierto? Sí, ese es el primero. ¿Listo? Y el segundo es con respecto a la ambulancia. Profe, ¿la devuelves a la anterior, por favor? Ok, un momento. Listo, profe. Bien. Y este sería el segundo. Entonces, en la plataforma tienen hasta las 10 para subirlos. Listo, profe. La tarea está como una tarea. ¿Listo? En la semana 10 y tiene nombre Quiz Clase 22 de abril. Listo, profe. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes. No sé nada por el momento. Listo. Ok. Ah, bueno, y antes de que se me vayan, no se me ha olvidado. ¿Dónde está? José Leonardo,
Sí, señor. Dígame dos números de 1 a 5, porque ya son solo 5 los que faltan. 1 y 3. 1 y 3. Listo. Dayana y José Héctor. Ya les envío a sus correos un ejercicio que van a exponer la próxima clase cada uno. ¿Listo? Dayana. Señor, aquí estoy. Entonces te voy a enviar un correo con un ejercicio que vas a tener que exponer la próxima clase. Listo, Y profe. José Héctor. José Héctor, no se me haya volado. Ahí estoy, profe. Listo, entonces ahorita te envío también un correo con el ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces, chicos, hacer los ejercicios y subirlos. Bien, no los molesto más. Desconéctense entonces y por favor los suben. Bien, Vale, profe. Feliz noche. bueno, Listo, sí, señor. Muchas gracias. feliz Hasta noche. luego, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chaito. Profe, ¿me puede hacer un favor? Sí, ¿Me puede ver la anterior diapositiva? claro. Listo. Gracias. Ok. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? No, estás en quiz. Ay, Profe, ¿me No puede te voy ver a la decir cuál diapositiva ecuación del... te sirve. No te voy a decir cuál ecuación te sirve. Señor, ¿este? No, la del ejercicio del observador. ¿Este? Sí, señores. profe, no te iba a preguntar qué ecuación, sino que no entiendo. Es que el punto que pones dice determina la frecuencia escuchada por el observador estacionario cuando el tren se acerca al observador en el ejercicio anterior, pero es prácticamente lo mismo que dice el ejercicio anterior. Espérate un momentico. Dice, se O aleja, sea, no que se la punta. acerca, Ah, qué se bruta. aleja. Como que- Ay, es que Ya, Dios mío. yo dije, voy a volver a hacer lo mismo. Gracias, profe, perdón. No, es que su merced sí lee. Si así es para todo, pobrecita la niña. Profe, me estoy durmiendo. Menos mal está en quiz y durmiéndose. Y ahí fue un día loco, pero ya me tomo un café y me despierto. Bueno, listo. José, ¿necesitas el otro ejercicio o puedo quitar la pantalla? Sí, señor. ¿Me puede ver el otro, por favor? Es este. Y ponerle cuidado cuando el profe explica. Se me estaba durmiendo. No, es que estaba viendo el otro, el del tren, porque no lo había entendido bien. Pregunte cuando no entienda. Profe, ¿no puedo dejar más tiempo el quiz? No, hasta las 10. 10:30. 45 minutos para dos ejercicios que casi están hechos porque ustedes tienen ya todo hecho ahí. No, Listo, no profe. voy a dejar más. Lo dejo entonces. Muchas gracias. Bueno,
También existe eso. Profe, ¿puedo hacerte una pregunta pequeñita? Depende, si no es comprometedora, sí. No. Cuando vemos en la fórmula BF es la misma BS, ¿cierto? Sí. Gracias, profe. Profe, otra pregunta. Señora. Lo que pasa es que no tengo acceso a las plataformas, profe. Hoy le envié un mensaje, un ¿Eso? correo a John. Es que tenía todas las contraseñas guardadas en el equipo y resulta que me cambiaron el equipo y olvidé hacer las contraseñas o sea, olvidé hacer backup de las contraseñas. A su merced le cambian el computador y se le acabó la vida. Sí, la verdad no había guardado las contraseñas, profe, no había hecho backup con la cuenta de correo. Entonces, no, pues en este nuevo computador no tengo las claves y no he podido entrar al correo ni a las plataformas ni nada. ¿Yo te puedo enviar los ejercicios al correo antes de que se cumpla el tiempo? ¿Y si digo que no? Ay, profe, por favor. Muy malo. Sí, es Yo muy creo que esta mañana John me ayuda con restablecerme las malo cuentas. lo que me pasó hoy, que la veo como con cara de... Ay, profe, es que el miércoles es el día más pesado en el trabajo. Le toca no pelear con todo el mundo. Y eso. Porque hoy es cuando ponemos la información de todo lo que vamos a vender durante 8 semanas y eso los ingenieros que no tienen la flor, que sí la tienen, que ya la entregaron, que se les perdió, que se les dañó, que se toca ir a cultivo, mirar si sí la tienen, si no la tienen, pelear con todos, ¿no? Es una mamera, una terapia. Ay, no digas. Sí, entonces es el día más loco de la semana, los miércoles son horribles. Ah, ya. Pues sí, envíenmelo, porque ¿qué más hacemos? Listo, listo, profe, vale. Ya hice Se- el primero. Ajá. Es que eso está más fácil.